Buenos días. Hoy tengo el agrado de presentar a la doctora Natalia Cortés Murgueitio, fellow del programa de cirugía oncológica de la universidad, que va a presentar su trabajo de grado. Nos acompañan los jurados, el doctor Diego Mauricio González y el doctor Mauricio García, ambos están por fuera, y queremos darles la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Doctora Natalia, adelante con su conferencia. Vengo a presentar el teoría patología marina en un cuarto nivel en Medellín. El doctor Juan Camilo Correa y para ser médico general del grupo de investigación de la clínica. Para empezar y ver un poco el planteamiento y la trabajo, que tanto en incidencia por el cáncer de colon como este cuarto de incidencia y el cuarto en mortalidad. Esto lo hace una enfermedad crónica importante para una enfermedad importante para, digamos, tener en cuenta desde el punto de vista oncológico, porque cualquier cosa que hagamos en el manejo de esta patología, pues va a impactar obviamente el desenlace de los pacientes. ¿Qué pasaba ahí? Digamos, cómo empezó todo esto de ERAS y cómo hemos avanzado desde el punto de vista quirúrgico en la cirugía usualmente abdominal mayor, y es que la cirugía colorectal se ha denominado así como una cirugía abdominal mayor. Y hace por lo menos 20 años teníamos estancias hospitalarias muy prolongadas, eran pacientes que usualmente estaban más de 10 días, tenían por el tipo de cirugía, por ser en el colon, alta tasa de infección del sitio operatorio de todo tipo, inclusive superiores al 40%, y esto en tiempos de hospitalización prolongados generaba altos costos. Desde hace más de 20 años esto ha venido cambiando. Lo primero que hizo, digamos, pues con incidencia importante de desenlaces que afectan digamos, la calidad de vida del paciente en esa hospitalización, como la náusea y el vómito, que se presentan hasta en el 80% de los pacientes en esa época, y readmisiones hasta en un 35%. Digamos que una de las cosas que hace por lo menos 20 años vino es el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva. Esta cirugía sabemos desde el 2005 con el estudio Classic y muchos otros que han salido desde entonces, que la cirugía laparoscópica, digamos que es segura, tiene beneficios inclusive en los pacientes oncológicos, digamos que hace parte un poco del gold estándar del manejo actualmente. Y además, desde hace también más de 20 años, desde 1997, como les voy a mostrar más adelante, se empezó a escribir el ERAS, por sus siglas en inglés, de Enhanced Recovery After Surgery, que es como la recuperación optimizada o acelerada después de la cirugía. Y digamos que lo importante es que esto es un enfoque multidisciplinario, como vemos ahí, desde cirugía, anestesia, enfermería y todo un grupo del hospital, que busca con, digamos, unos enfoques en diferentes puntos, tanto en la preadmisión, el estado preoperatorio inmediato, pues antes de la cirugía, el intraoperatorio, en donde nosotros como cirujanos tenemos mucho impacto, y en el posoperatorio busca eso, y es mejorar los desenlaces para tener una recuperación mucho más rápida. ¿Qué busca entonces la cirugía laparoscópica y el ERAS? Digamos, al final, que lo podemos resumir, es disminuir el estrés quirúrgico que tienen esos pacientes y así recuperarse mucho más rápido. Porque eso es importante, lo vemos en esta gráfica, digamos que encontré que es muy ilustrativa, y es que si vamos a tratar de mejorar esa capacidad funcional del paciente para que siempre regrese después de la cirugía a su estado basal, las intervenciones que hagamos tanto en la fase de prehabilitación, digamos que van a mejorar esa capacidad funcional de su estado basal, y todo lo que hagamos en esas diferentes etapas va a hacer que su recuperación, como vemos en la línea verde y en la flecha verde, sea mucho más rápida. Porque esto es importante, digamos, cuando uno mira qué se miden los desenlaces cuando miramos este tipo de impacto y de estrategias, y vemos esa gráfica que les mostré antes de tratar de que esos pacientes se recuperen más rápido, la recuperación acelerada, como le dicen sus siglas, vemos que en este estudio, especialmente el 2018 que salió en JAMA, hablan de la asociación de eso con la estancia hospitalaria, y como vamos a ver en la mayoría de los artículos, este fue un artículo con pacientes llevados a colectomía en general, pero tiene casi 5.000, digamos, pacientes o procedimientos de colectomía en hospitales que entraron en este grupo, que es como el objetivo en esos hospitales implementar el ERAS. Digamos que los desenlaces más importantes que miden es el tiempo de estancia hospitalaria, que en el caso del piloto donde se implementaba el ERAS, pues esa estancia disminuyó, y desenlaces como la estancia, las readmisiones y las complicaciones, que son
a medir que nos van a hablar del impacto de esas estrategias. Las últimas guías que tenemos de eras de la sociedad salieron en el 2018, esto se publicó en el 2019, tienen 24 ítems que vamos a tratar en el resto, no los vamos a ver, creo que acá sabemos mucho de eras, digamos, pero digamos algo importante que quiero recalcar, esto está dividido en los de preadmisión, preoperatorio, intraoperatorio y los posoperatorios. Vemos que dentro del intraoperatorio, dentro de eras, la cirugía mínimamente invasiva hace parte de esa, digamos, aproximación para que a los pacientes les vaya mejor. Y hemos llegado a un punto en el que todo esto se ha visto y hemos llegado a publicaciones muy recientes del 2023 en donde ya hemos llegado a algo que hace mucho, como les conté, no se consideraba, y es llegar a colectomías ambulatorias. Pacientes con cáncer se llevan a micolectomías derechas, por ejemplo, y son dados de alta ese mismo día con estancias operatorias de menos de 18 horas. ¿Qué pasa? Si lo vemos desde el punto de vista oncológico, digamos que lo importante y para qué hacemos todo esto necesitamos impactar en algo. Y en este estudio hay un impacto si lo vemos desde el punto de vista del cáncer, y es que evitar que se presenten complicaciones en los pacientes oncológicos va a impactar en su supervivencia global. En este estudio, que buscaba determinar si la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad se veían afectadas por las complicaciones en los pacientes con cáncer de colon, cogieron 5.530 pacientes, de esos 15% más o menos tuvo complicaciones. Vemos que una de las complicaciones más importantes era el hilio posoperatorio y la infección del sitio quirúrgico, ya vamos a ver por qué es importante. Y en esta gráfica de la supervivencia global del grupo C, que es el que tenía complicaciones, versus el grupo sin complicaciones, vemos que el grupo que no tenía complicaciones, la supervivencia global a 3 y 5 años era mejor, y esto era estadísticamente significativo. Y en el análisis univariado y multivariado que hicieron de qué factores impactaban ese desenlace, digamos, de supervivencia en pacientes oncológicos, el no tener complicaciones daba beneficios. O sea, que si estamos haciendo algo para impactar no tener complicaciones que busca el grupo, pues las estrategias ERAS estamos impactando en los desenlaces oncológicos. Y en este estudio, que fue un estudio específicamente para mirar la aplicación del ERAS en las complicaciones colorectales, con 2.000 pacientes divididos entre ERAS y no ERAS en la aplicación, vemos que 42% presentaron complicaciones, de esas 30 eran moderadas o severas, que es como una clasificación de Clavien-Dindo 3, con mucho impacto en el hilio y las infecciones del tracto urinario, pero vemos que lo más importante es que la alta tasa de adherencia a los protocolos va a tener menor número de complicaciones y por tanto va a impactar la mortalidad. Y esto es importante en cirugía oncológica porque, digamos, si creo que esta gráfica es muy ilustrativa, si seguimos la línea de todos los verdes, que es lo que buscamos, tenemos un diagnóstico de cáncer, una optimización preoperatoria, los llevamos a cirugía, vemos que no tienen complicaciones a corto plazo, que es esa línea, no hay demora en el RIOT, se llama, que es como el retorno a ese plano oncológico que tenían los pacientes, y es que si no se complican, si necesitan ayudancia, la van a empezar adecuadamente en esa ventana, y a largo plazo, pues eso va a mejorar esos desenlaces. ¿Qué pasa y por qué? Van a decir, ¿por qué si esto está hace 20 años, la Fellow de Cirugía Oncológica hace un estudio, si esto lo llevamos haciendo hace tanto? Y es que aunque salió en el 1997 y hay una sociedad formada que tiene centros de excelencia, la mayoría de esos centros están en Europa, solo hay 8 centros en 5 países latinoamericanos, y de esos centros formados en ERAS, solo hay uno en Colombia y está en Bogotá. Digamos que lo traigo porque yo no creo que el hecho de no pertenecer a la sociedad no haga que nosotros no hagamos ERAS, pero definitivamente no tenemos publicaciones que nos demuestren que nosotros como cirujanos estamos usando ERAS desde hace ya mucho tiempo y estamos impactando a los pacientes. Entonces, ¿qué hay de literatura en Colombia? Y si uno busca, se da cuenta que la literatura en Colombia en cáncer colorectal se debe mucho a estudios como demográficos clinipistológicos, la incidencia en Bucaramanga, por ejemplo, el costo de la enfermedad, uno último más reciente que ya habla de los impactos de supervivencia y muchos más desenlaces oncológicos en los pacientes con diagnóstico de cáncer colorectal, pero ninguno que tengamos que hable del impacto de estas medidas para nuestros pacientes. El único que puedo encontrar es este estudio del 2020, que es un estudio multicéntrico con 5 hospitales latinoamericanos, entre esos el certificado en Bogotá, que por lo menos tiene algo de la población colombiana que nos puede hablar de qué impacto podemos tener en estos pacientes. Eso entonces lo vamos a ver más adelante, acuérdense de esa diapositiva porque ese va a ser, digamos, nuestro comparador en cuanto a la discusión. ¿Cuál es el objetivo entonces? Describir la serie de pacientes llevados a micolectomía derecha, tanto abierta como laparoscópica, en una clínica en Medellín, evaluando los desenlaces postoperatorios en relación con la implementación de un protocolo ERAS. Entonces, esto es un estudio corte transversal,
descriptivo de un solo centro. La recolección de datos se hizo a través de la base de datos que conocemos como Mementos, una base de datos que se llena usualmente prospectivamente y es compartida, digamos, el estudio se limitó a los investigadores, pero hace que muchos de los datos se llenen prospectivamente. Los criterios de inclusión eran pacientes mayores de edad que fueran operados por cáncer, o sea, tenían que tener el estudio histológico de una patología neoplásica y que fueran llevados a hemicolectomía derecha, ya fuera abierta laparoscópica en la clínica Medellín entre el 2016 y el 2022. Y los pacientes que se excluyeron eran pacientes que no tuvieran datos en la historia clínica o que se les hubiera hecho otro procedimiento adicional, hubieran requerido un estoma que cambia el posoperatorio, se les hubiera tocado hacer una resección multivisceral, o cualquier otra cosa que pues, hiciera que esos desenlaces postoperatorios pues, no fueran posibles analizarlos de una forma global. ¿Qué pasó? Entonces, los pacientes importantes que fueron llevados por un grupo de cirujanos, tanto generales como los cirujanos oncólogos, y cuando hicimos la división del grupo ERAS en julio del 2020, ingresó un cirujano oncólogo y vino, digamos que se implementó en cirugía oncológica como tal el protocolo ERAS. Y ahí en adelante todos los pacientes tenían desde la educación preoperatoria hasta todas estas variables que vamos a estudiar, y fue ese como el límite que tomamos para dividirlos entre el grupo pre-ERAS y el grupo ERAS. La técnica quirúrgica, digamos que los cirujanos generales llevan operando el cáncer aquí en Medellín mucho y conocen los principios oncológicos, todos con una ligadura alta de los vasos para, digamos, tener y asegurar ese vaciamiento oncológico. Y en cuanto a la realización de anastomosis, que sabemos que hay estudios que lo demuestran, digamos que esto sí se dejó a la discreción del cirujano. El análisis estadístico, pues no, es usual lo que dice IS, como variables, se presentó como variables absolutas y variables categóricas y mediana con rangos intercartiles para las continuas, y pues para la comparación de los valores dicotómicos usamos la prueba de chi cuadrado y para las variables continuas la prueba de Human-Whitney. Entonces los resultados, encontramos 98 pacientes, este número para el 2016 al 2022 puede que no suene muy grande, que por lo menos en la especificidad que teníamos de pacientes oncológicos en hemicolectomía derecha con una implementación de ERAS, tampoco hay mucha literatura. 52 fueron del grupo ERAS, 48 del grupo ERAS, mujeres fueron el 60% con una mediana edad de 68.5 años, y la primera tabla que tenemos son las variables demográficas. Cuando uno ve esta tabla y está acostumbrado a leer los artículos, como que rápidamente uno lo que mira es que esa tabla de valores de P no muestre diferencias significativas. La vamos a ver desglosada y vemos lo primero que llama la atención o que llamaría la atención es que en el grupo ERAS, en donde el tabaquismo o tratar de que sus pacientes dejen de fumar hace parte de la implementación de los protocolos, 2 pacientes en el grupo ERAS tenían tabaquismo activo. Creemos que esto se asocia a que definitivamente los pacientes con cáncer tampoco se les puede dar una espera eterna que dejen de fumar para operarlos, porque esa ventana también se acaba. Entonces creemos que eso puede estar relacionado con eso. La mayoría eran ASA3 en ambos grupos. Y en cuanto a comorbilidades, que vemos una diferencia y podemos creer que esto puede impactar en los desenlaces, si lo miramos detenidamente, la mayoría de pacientes que tenían comorbilidades hacen parte del grupo ERAS, ¿sí? O sea que si lo miramos, estábamos operando pacientes que tienen más comorbilidades y vamos a ver que lo que buscábamos era mejores desenlaces. O sea que si algún factor de confusión trae es que estábamos operando pacientes que eran más mórbidos en el grupo ERAS, a quienes probablemente en los resultados íbamos a ver mejores beneficios. Y en el abordaje quirúrgico vemos una diferencia, pero si recordamos en las guías, el mínimamente invasivo hace parte del protocolo ERAS y tiene sentido que desde la aplicación el 85% de los pacientes fueran llevados a un abordaje laparoscópico. Cuando las variables operatorias y los desenlaces, lo primero en tiempo operatorio no hubo una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto al destino postoperatorio, digamos que sí, esto es si salían a sala, a UCE o a UCI. La mayoría de los pacientes en el grupo ERAS salían a sala general. Digamos que esto es importante con los que les hablaba de las comorbilidades porque hace parte del protocolo. Probablemente en cirugía mayor antes era normal desde el punto de vista quirúrgico, del grupo quirúrgico de anestesia, que esos pacientes salieran a la unidad de cuidado intensivo, pero desde la implementación vemos que la mayoría sale a sala general. Y en estancia hospitalaria, que ya vimos que es uno de los desenlaces, digamos, para medir en ERAS más importantes, y me quiero detener en esto, vimos una diferencia estadísticamente significativa de 7 a 3 días. Porque esto es importante, digamos que yo creo que una gráfica lo ejemplifica más, acá no se ve todo, esto es un diagrama de cajas, en donde vemos que evidentemente la diferencia en la estancia hospitalaria en el grupo ERAS es evidente que es mucho menor, y además cuando vemos los datos, aunque hay unos datos extras, digamos muy outliers en lo que vemos en el diagrama de cajas,
62% de los pacientes, o sea, más de la mitad de los pacientes del grupo ERAS duraron menos de 72 horas hospitalizados. Y yo creo que eso es muy importante porque si vemos lo que en general pasa de pronto en Latinoamérica, son pacientes que usualmente por cirugía colorectal duran hospitalizados 5 o 6 días mientras se le inicia la vía oral, se le retira la sonda vesical y se hacen todas estas cosas. Entonces, tener un 62%, que es un porcentaje importante, dados de alta entre las primeras 72 horas, es un resultado bastante positivo. El resto de las variables, que son las complicaciones, lo primero que vemos es no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. Creo que eso de entrada es importante, no estamos por lo menos generando más complicaciones que lo podamos ver inmediatamente. Y si vemos las complicaciones, fueron más o menos el 15%, que es lo que vemos en la literatura. Hace poquito vimos un artículo que les presenté hasta 40% de complicaciones. La fuga anastomótica no se dio en ningún paciente del grupo ERAS. El hilio postoperatorio se dio solo en 2 pacientes, que es más o menos un 5%, que vamos a ver que es como lo que vimos en el grupo de 5.000 pacientes y se aproxima a la literatura. Y en cuanto a las complicaciones graves, pues tuvimos un 6.3%, que también es un valor bastante, digamos, menor a lo que se ve en la literatura. Si me preguntan, digamos, específicamente los Clavien-Lindo 5, hubo 2 mortalidades, una en cada grupo. Una se presentó en un paciente que tenía el tumor perforado, después de eso tuvo complicaciones, digamos, con un choque séptico y eso, como sabemos, pues llevó un desenlace con una mortalidad. Y el paciente en el grupo era importante, era un paciente de 84 años con una cardiopatía. En la cirugía, digamos que no hubo complicaciones. En el día 2 presentó, al parecer, algo de dolor torácico, empezó con dificultad respiratoria. Esto fue muy agudo, se broncoaspiró, terminó en la UCI y falleció. Este paciente se presentó en una junta de mortalidad y se considera que probablemente el evento fue un infarto agudo del miocardio que hizo que pues, esto desencadenó todo su desenlace y por tanto su mortalidad. Y digamos que en lo que nos compete, que son las estrategias ERAS, nosotros vimos 16 de los ítems que vemos de esos 24 que les contaba del último estudio que salió publicado en el 2000. Y lo primero que podemos ver en cuanto a educación es que yo creo que desde que se instauró la educación, aunque no la medimos en este grupo y digamos que eso es un estudio diferente, contarle a los pacientes es muy importante porque ellos, muchos de los pacientes, y ustedes yo creo que lo viven en el día a día, creen que estar en el hospital es beneficioso, les da miedo ser dados de alta, pero si uno desde el comienzo en la consulta preoperatoria les explica que el plan es que caminen rápido, que lo normal y esperado es que por lo menos en el día 2 o 3 esté dando de alta, el paciente no lo va a tomar de sorpresa que ustedes con una adecuada evolución le den alta del hospital. La preparación mecánica del colon creo que les puede llamar a muchos la atención. En algún momento en ERA salió que era, digamos, contraproducente prepararlos mecánicamente del colon porque en ERAS la euvolemia es fundamental y esos pacientes llegaban deshidratados del día anterior con trastornos electrolíticos. Pero eso, como todo evoluciona, llevamos 20 años. Lo último que ha salido en la preparación de colon es que la preparación mecánica, pero con antibióticos orales, de hecho, solo casi que los antibióticos orales son los que sí se deben dar. Y en el grupo, la mayoría de los pacientes se preparan así, con antibióticos orales y preparación mecánica del colon. En cuanto a los intraoperatorios, en donde nosotros tenemos mucho impacto, es muy evidente que inclusive en hemicolectomías derechas, en el grupo pre-ERAS, hasta casi 43% de los pacientes usaron y salieron con un DREN, mientras que solo un 8.5% de los pacientes en el grupo ERAS salieron con DREN. Y en cuanto al uso de sonda nasogástrica en el postoperatorio, vemos una diferencia de 60% casi a un 4.2%. O sea que el impacto de lo que estábamos cumpliendo en ERAS se veía y eso era diferente, después estadísticamente significativo. Si vemos el retiro temprano de sonda vesical, también vemos que por lo menos esto era retiro antes de las 24 horas, el doble de los pacientes se les estaba retirando la sonda vesical. Y en los otros desenlaces que podemos medir como con variables continuas, tanto el inicio de la vía oral como el inicio del tránsito intestinal, ya fuera por platos o de posición, y la duración de los líquidos endovenosos tuvieron una diferencia significativa. Y vemos que, por ejemplo, el inicio de vía oral en estos pacientes se estaba dando en menos de las 24 horas. Usualmente se les indica dieta a las 6, eso depende si en recuperación se la dan, si llegan al piso, pero la mayoría de los pacientes la tenían antes de las 24 horas. El inicio del tránsito intestinal con la movilización en temprana empezaba a los 2 días y la duración de los líquidos endovenosos era de menos de 24 horas. Entonces, digamos que como resultados, creo que vemos que dentro de todo lo que vemos en la mayoría de los registros de las publicaciones de ERAS, vemos un resultado positivo tanto en la estancia hospitalaria y los otros desenlaces que son como subrogados de eso en el inicio de vía oral, tránsito intestinal y especialmente, digamos, en la administración de líquidos endovenosos, siendo la euvolemia uno de los principales, digamos,
de este protocolo, cuando nos comparamos, y es lo que no hace en la discusión con la literatura y especialmente con el estudio que les digo que tiene pacientes, por lo menos de nosotros colombianos. En este estudio que les digo fueron 648 pacientes de esos 5 hospitales. Vemos que en las características generales, incluso en los fumadores como nosotros, así tuvieran un protocolo, todos estos eran con protocolo ERAS, había pacientes que seguían fumando en este grupo. Y si vemos las características relacionadas a la cirugía y todo lo que vimos nosotros de desenlaces, la mayoría de estudios no solo incluyen pacientes oncológicos, sino son como ERAS en patología colorectal. Entonces vamos a ver que aunque hay mucha patología oncológica, incluyen enfermedades inflamatorias intestinales u otras patologías que no solo son las oncológicas. Este tenía un buen número de representación. El tiempo quirúrgico fue 180, que es muy similar al que nosotros teníamos en 170 y 160 minutos. La estancia era de 4 días, la de nosotros promedio fue 3 en el grupo ERAS. Y en cuanto al enfoque quirúrgico, miren que la laparoscopia o la laparoscopia asistida hacen un buen porcentaje, más del 50% de pacientes que tenían esta aproximación mínimamente invasiva. Si lo comparamos, entonces van a decir, listo, pero es que si hay esa variabilidad de datos, comparar un estudio que lleva pacientes de colorectal, además incluye recto, son pacientes que son llevados a, no es lo mismo una colectomía derecha por laparoscopia, a una colectomía izquierda, a una sigmoidectomía, a una resección anterior baja. Entonces creo que la comparación debemos hacerla con pacientes llevados a colectomías derechas. En este artículo que salió en el 2016, que tenía pacientes tanto derechas o izquierdas, que tenían, digamos, esa comparación con el grupo, digamos, con la aplicación de las estrategias ERAS, con 223 pacientes, 98, 98 era nuestro número, fueron llevados a colectomía derecha. El tránsito intestinal volvió a los 3 días, a nosotros eran 2. El inicio viral también, nosotros dábamos ese inicio que toleraban en menos de un día. Y el hilio postoperatorio, miren que en las derechas se ha visto que se presenta mucho más y fue hasta un 24%, el de nosotros fue menos de un 5% en los pacientes que fueron llevados a colectomías. Y en este específicamente de colectomías derechas, que además hace con 360 pacientes, si no estoy mal en el total, comparan en 2 grupos los pacientes que tenían, digamos, la estrategia ERAS y los que no, y acá además veían como una implementación de hacer la anastomosis extracorpórea versus intracorpórea, que puede ser algo de factor de confusión, pero si nos concentramos en el segundo grupo, que es este, que era el que tenía la aplicación del grupo ERAS, vemos que en los desenlaces a tiempo de flatos o de, digamos, tránsito intestinal eran los mismos 2 o 3 días, el tiempo a dieta eran 3 días, nosotros presentábamos solo un día, el tiempo a la, digamos, al retiro de la sonda vesical también era importante, y las complicaciones alcanzaron un 17 a un 12% más o menos, que es lo que nosotros teníamos en un 15%. El hilio postoperatorio, 1.6, nosotros digamos que estamos por debajo del 5%, que es importante en las series. Las fístulas anastomóticas no tuvimos en la serie, acá se presenta hasta en 6 pacientes, y definitivamente la estancia hospitalaria, que en promedio es entre 4 días, nosotros digamos que alcanzamos ese estándar con 3 días en promedio. Las complicaciones, entonces en colectomía derecha en los diferentes estudios, en general, digamos que esas complicaciones severas que en el estudio definimos como Clavien-Dindo 3 en adelante, se definen, digamos que se presentan hasta un 10 a 15% en los diferentes artículos, nosotros fueron 12.2%, y si hablamos específicamente de la literatura que hay en ERAS para esas complicaciones en micolectomía derecha, digamos que si lo comparamos en general, todos nuestros valores estaban dentro de lo que tenemos en la literatura, con 0 fístulas anastomóticas en el grupo de los pacientes que teníamos en el grupo ERAS. Y digamos que yo sí creo que un factor que analizamos mucho fue, que me preguntarían, es como ese efecto de la laparoscopia, porque yo sí creo que definitivamente la laparoscopia, me pueden decir, si la mayoría eran, ¿cómo podemos realmente decir que todos son esas eras si no tenemos, digamos, una de las limitaciones que ya les voy a contar es cómo medir esa adherencia a esas estrategias? Pero digamos que en esto, el análisis que hicimos, que desde el 2011 salió este estudio, que es el LAFA, que es un estudio que buscaba desenlace principal la estancia, y lo que dijeron ellos es, veamos cómo se comporta haciendo ERAS, laparoscopia con ERAS, laparoscopia estándar, abierto ERAS, abierto estándar, como que compararon todos estos grupos, y se dieron cuenta desde el 2011 que la mejor aproximación para estos pacientes es la laparoscopia en un contexto de ERAS. O sea que digamos que nosotros no lo vemos como un factor de confusión, sino como parte de ese protocolo siguiendo recomendaciones que tenemos en un estudio grande desde el 2011. En Australia, además, compararon entonces como vía abierta con ERAS, laparoscopia sin ERAS, con 113 pacientes, y los desenlaces perioperatorios fueron equivalentes, siendo mayor el tiempo quirúrgico en la técnica mínimamente invasiva y de hecho con mayores estancias. Entonces digamos que ahí vemos un poco que el ERAS solo como en cirugía
tiene impacto y no solo es la cirugía laparoscópica la que está agregando los beneficios. Y en este estudio, que además comparan los desenlaces en colectomías laparoscópicas y abiertas, ambas con ERAS, volvemos a lo que se vio desde el AFA en el 2011, este artículo es del 2016, y es que uno, y lo dicen la mayoría de los artículos, la adherencia a las estrategias debe ser mayor entre el 75 al 80% para ver los impactos. Y en el análisis multivariado, pues los pacientes que eran llevados a cirugía mínimamente invasiva en el grupo ERAS eran los que iban a tener mejores desenlaces, sin diferencias en las tasas de complicación o desenlaces oncológicos, que es importante porque creo que si estamos hablando de una serie oncológica, pues esto nos lleva a pensar que la laparoscopia hace parte del protocolo, más no va a generar ese factor de confusión. ¿Qué limitaciones tenemos? Pues como todo es un estudio observacional retrospectivo, se diría que la muestra de los pacientes es pequeña, tenemos 98 pacientes, pero digamos que si vamos a las series y vemos lo específico de nuestro grupo, pacientes con diagnóstico oncológico que fueran llevados a colectomías derechas, sin la inclusión de otros procedimientos colorectales en el estudio, no como la mayoría de ERAS que les digo que incluyen colon izquierdo, recto, sigmoide. Son pacientes que en una serie eran 108, 85 en otra en 3 años y 98 en 4 años. O sea que nuestro número no está lejos de estos estudios, que son los grandes que tenemos a nivel internacional. ¿Qué pasa? Desarrollar y aplicar, digamos, correctamente un protocolo en ERAS en cirugía colorectal requiere de un grupo multidisciplinario. Esto no son solo los cirujanos, sino que se tiene que haber hecho en el hospital. Así no sea, digamos, una parte de la sociedad de los centros de excelencia, que implique un trabajo largo con el grupo de enfermería, anestesia, cirugía y todos los que tienen que ver. Y digamos que uno de los problemas es que muchos de los artículos hablan de qué porcentaje, digamos, de adherencia a esas estrategias se tuvo. Aunque creo que los resultados lo muestran en la medida en que la mayoría de pacientes con el retiro de sonda al inicio de vía oral, medir esa adherencia en un porcentaje, digamos que no teníamos esa información o cómo hacerlo en el estudio, y sí creo que lo limita, porque hay estudios que entre más adherencia haya, son mucho mejores los resultados. Si hay uneras, pero la adherencia es de menos del 50%, es como si no lo hubiera y no estamos logrando nada. Lo otro es que se incluyen como pacientes que eran tratados por un grupo de cirujanos, eran grupo de cirujanos generales. El grupo, digamos, de ERAS era mucho más estándar con 2 cirujanos oncólogos, pero digamos que esto sí hace que no sea posible descartar como un factor de confusión el impacto que van a tener la variabilidad entre los cirujanos, cómo manejan sus pacientes, cómo operan, cómo hacen las anastomosis, todo lo que vimos en estos desenlaces posoperatorios. Y de alguna forma, digamos que la pregunta que me harían es, si esto es un estudio oncológico, en ningún lado hemos nombrado el TNM o la estadificación de estos pacientes para ver si eso impacta. Digamos que esa información está en muchos de los artículos de ERA, se van a dar cuenta que independiente de que sean de cirugía oncológica especialmente, no los reportan, pero yo sí creo que es una limitación en la medida en que hay estudios que demuestran que los pacientes con Ts altos, por ejemplo, T4, o que tienen tumores muy grandes, o que tienen localizaciones más hacia el ángulo hepático, por ejemplo, son pacientes que de entrada el cirujano considera no llevarlos a cirugía laparoscópica. Y eso sí puede ser un factor de confusión que en nuestro caso, digamos, sin tener esa estadificación completa, nos haría pensar si de algo tuvo que ver eso, o si definitivamente es la aproximación de un grupo de cirujanos oncólogos, digamos, formados como tal con la formación en cirugía laparoscópica. Pues como conclusión, pues observamos un efecto positivo sobre los desenlaces de los pacientes llevados a micolectomía derecha, una vez se aplica la estrategia planteada por el protocolo ERAS, y siendo muy conscientes que se debe ser muy estricto y riguroso en la aplicación de todas esas medidas para de alguna forma generar mayor impacto, y digamos que las limitaciones y la conclusión siempre debe salir algo como de visión al futuro, y creo que una vez entendiendo que esto ERAS, aunque no hagamos parte de la sociedad, lo hacen la mayoría de los hospitales, que no tenemos literatura y que tenemos buenos resultados, pues tenemos que motivarnos a publicar esto y demostrar que tenemos una buena adherencia generando beneficios. Y finalmente, pues este sí es el primer estudio realizado en el país que va a involucrar a un grupo de pacientes, que aunque hay otras publicaciones, de hecho, de proyectos de grado también de otros colegas, la mayoría incluye el grupo colorectal, como les digo, con muchos procedimientos, patologías benignas y malignas, pero ninguno con pacientes seleccionados llevados a un procedimiento colorectal, digamos, en particular como es la colectomía derecha, con patología oncológica, y pues esto nos permite un análisis mucho más específico de los beneficios. Muchas gracias. Doctora Natalia, muchas gracias. Quiero invitar a los jurados, si tienen algún comentario, al doctor Diego Mauricio González o al doctor
García, Mauricio García, y invitar al público si tienen algunas preguntas. Yo tengo una pregunta, doctora Natalia, y es, ¿por qué el énfasis en que sea en micolectomía derecha y no exclusivamente micolectomía izquierda, que pudiera ser un mayor volumen? Digamos que la serie, y esto empezó un poco a discutir esto con los doctores que fueron mis asesores, y es que en la base de datos que teníamos, y esto fue un factor, digamos, que fue simplemente numérico, teníamos mucho mejor, digamos, los datos y el registro de los pacientes llevados a micolectomías derechas. La mayoría de estudios que encontramos, sí hay estudios de ERAS en de ERAS con micolectomías derechas, y creíamos que teníamos además un grupo comparador, sin decir que el resto de cosas con la micolectomía izquierda, a diferencia del que vimos derechas e izquierdas, no había literatura para hacer específicamente esa comparación. Claro, podríamos buscar, y otro estudio sería buscar en la base de datos que llamamos prospectiva y empezar a ver este efecto no solo en la micolectomía derecha, sino en los diferentes. Y de hecho sería muy interesante ver si cambia mucho los desenlaces que ya vimos en la derecha, en la izquierda o en el recto, que yo sí creo que son muy diferentes y que valdría la pena evaluar qué impacto van a tener estas mismas medidas, son los mismos iguales con las mismas medidas que están haciendo esto, en ese tipo de procedimientos diferentes. Nos acompaña el doctor Múnera, el doctor Alejandro Múnera. Doctor Múnera, ¿cómo fue la implementación de este proceso? Digamos que en la clínica Medellín hubo un cambio del equipo quirúrgico. Uno de los cirujanos oncólogos que había previamente a la implementación, digamos, no tenía experiencia laparoscópica y todos sus procedimientos eran abiertos. Por motivos, digamos, académicos, se fue de la clínica a hacer un proyecto académico específico de tórax, de oncología pues en tórax, y llega un nuevo cirujano, que es el doctor Correa, con mucha experiencia en cirugía laparoscópica, y propone hacer como este manejo que él ya venía adelantándolo de manera individual y personal en la institución donde trabajaba. Con la experiencia que traía, se decide comenzar a aplicar, digamos, la metodología propuesta por la Sociedad de ERAS, buscando pues la optimización de los pacientes, y se hace la transición. Digamos que yo era el otro cirujano que tengo experiencia en cirugía laparoscópica, entonces decidimos que todos los pacientes que se pudieran ser llevados a cirugía laparoscópica, pues se iba a hacer de esta manera, y se vio que era una población apta para aplicar esta metodología. Entonces, de ahí parte el entrenamiento de los grupos, se hace una educación con el grupo de enfermería, con los anestesiólogos, casi que se elige pues como un grupo específico de anestesiólogos, donde fue un poco duro porque la doctora Natalia bien lo dijo al principio, las colectomías todas son consideradas cirugías mayores, convencerlos de que una micolectomía derecha podía ser llevada perfectamente a piso, ¿cierto? Si el transoperatorio no presentaba ninguna complicación. El grupo, la cirugía laparoscópica hay que entenderla también, que el tiempo quirúrgico no solo depende del cirujano como tal en su quehacer, sino que depende de toda la logística que implica poner la cámara, ajustar los equipos, y también hubo que entrenar todo el personal logístico de sala para que estuvieran entrenados y se pudiera hacer relativamente rápido todo el proceso de montaje de la cirugía. Y posteriormente las personas de piso, ¿cierto? Que fue otro entrenamiento, y es la parte educativa que siempre tomó algún tiempo, de que los pacientes de cirugía de colon se deben parar rápidamente, se deben bañar autónomamente si ellos pueden, y que se deben incentivar al movimiento y el inicio de la vía oral. Entonces, yo creo que tiene que partir de una motivación del cirujano que propone estos cambios, pero definitivamente convencer y educar a los grupos de que todo esto sí trae beneficios. Hay que romper un montón de mitos que traemos, ¿cierto? Que traemos previamente, y que el cambio definitivamente en esta, digamos, metodología se comienza a ver pues cuando uno empieza a recoger los resultados y ve resultados como el que está publicando la doctora Natalia. Es muy bueno, y creo que es en algo que llevo peleando muchos años en cuanto a el manejo del paciente en el pre y posoperatorio de la forma como se debe hacer en protocolo ERAS. Alimentación temprana, movilización temprana,
estancias cortas, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad del paciente. Mi pregunta es, ¿están usando maltodextrina y cafeína prequirúrgica? No, digamos que entre la variable de la gráfica les puedo mostrar, eso no lo estamos usando, creo que digamos que la dieta pronto 2 horas antes, pero específicamente esa carga de carbohidratos no la tenemos instaurada, creo que solo la vimos en un paciente, de hecho, como el doctor Correa lo llevó y digamos que hizo la planeación, pero la carga de carbohidratos en ningún paciente preveras y solo en uno de los pacientes. Probablemente, de acuerdo, pero yo creo que hay muchas de las que podemos mejorar, digamos que la manta creo que ya es un estándar en la mayoría de los hospitales del control de la temperatura, la profilaxis antiemética que en los estudios se ha demostrado, digamos, con 2 medicamentos prequirúrgicos hace parte de un protocolo de anestesia que vemos en la mayoría de los pacientes, pero sí hay cosas, digamos que hay estudios propios que hablan, incluso uno de los evaluadores me comentaba que habla como de cómo es esa aplicación y qué factores de riesgo hay para que eso pase. Digamos, hay estudios de hecho que dicen qué pasa si en hospitales que hacen ERAS u otros que no lo hacen como el nuestro, pero que digamos que no oficialmente, cuáles son las cosas que más se siguen, que más se hacen que van a tener impacto en estos pacientes. Entonces, esto en la parte de operación, por ejemplo, la nutrición para nosotros contra el albúmina, digamos, la inmunonutrición ahorita de las cosas que más impacto tiene. Y nos sirve para que nosotros conscientemente veamos que nuestros pacientes prequirúrgicos programados en cirugía oncológica tengan adicionalmente esa inmunonutrición que tiene impacto. Creo que hay muchas cosas en las que tenemos que mejorar de esos 24 ítems, probablemente pronto va a seguir las actualizaciones del análisis. Con esto les digo el cambio en la preparación del colon y con otras muchas cosas, y no dudo que ya no sean 24, sino muchos más ítems los que tengamos que empezar a valorar, digamos, en estos protocolos. ¿El doctor González o el doctor García tienen algún comentario? Buenos días, sí. No sé si me escuchan bien. Si alguno tiene algún comentario, los estamos escuchando. Mauricio levantó la mano, no sé ¿Sí? qué. Doctor, Buenos días. ¿Me escuchan? ¿se logra oír? ¿No se logra oír acá? Buenos días. Perdón un segundito, que tenemos problemas con la... Mira, si Adelante, doctor. Buenos días. Quería primero que todo felicitar a la doctora Natalia porque el trabajo es muy arduo. Realizar un trabajo retrospectivo con unas variables que uno no ha buscado, desde preexistencia y revisar las historias clínicas, sé que es un trabajo muy dispendioso, me parece una cosa muy importante empezar a hablar de calidad en cirugía y eso es lo que se está hablando en este trabajo. Es muy valioso eso. Un punto que le quería preguntar es que el protocolo ERAS es una marca, digamos, parece que hay un problema con el sonido. El protocolo ERAS es una marca comercial y si uno no tiene aprobación de esta marca, de pronto sea mejor plantear un protocolo de prehabilitación y recuperación acelerada o recuperación temprana más que el protocolo ERAS por razones, digamos, de comerciales, de castigo de problemas, digamos, legales con respecto a la adherencia, a menos que la clínica haya, digamos, apropiado esa licencia. Entonces, ¿cómo ve usted eso? Y la tercera cosa que quería decir frente al trabajo es que realmente es muy importante apostarle a mezclar las variables oncológicas de supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad al trabajo, porque aunque el resultado es muy satisfactorio en cuanto a estancia, lo que más nos importa saber no solamente es el temporal de recuperación, sino el impacto que tenemos en nuestras estrategias como cirujanos para los pacientes en supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad. De nuevo, felicitar a la doctora por su trabajo que fue maravilloso. Doctor García, muchísimas gracias. Yo quería darle las gracias por la revisión y los comentarios que hizo y la dedicación pues a la revisión del trabajo.
Para la pregunta, digamos que eso ya lo que usted nos dice ahorita de ERAS como marca registrada, lo comentamos con y digamos cuando uno lee artículos, la mayoría sin ser centros de ERAS la usan, no creo digamos que haya un problema, pero definitivamente sí creemos que es algo que tenemos que evitar y en muchos de los artículos cuando hablan, no hablan de ERAS como tal, sino hablan de ERP, digamos en una sigla en inglés, que son como protocolos de recuperación acelerada, como usted lo dice. Entonces yo creo que como muy aceptada, digamos, ese comentario, creo que es vital para evitar problemas y así también empezar a tener un solo idioma común que no haga que dependamos de pertenecer a esa sociedad para saber que estamos haciendo las cosas y que las estamos haciendo bien. Entonces creo que definitivamente vamos a cambiar un poco ese término sin decir que no se use, pero sí viendo artículos usan esa sigla de ERP, que es Protocolo de Recuperación Acelerada, que creo que hace que desde el punto de vista, si es el caso legal o de esa, digamos, punto específico de ERAS, pues podamos tener sin problema algo en la publicación. Y definitivamente lo puse después, digamos, uno de sus comentarios, la limitación de este estudio sí puede ser en cuanto a la parte oncológica, digamos que yo sí creo que el objetivo principal eran estos desenlaces posoperatorios, hacer ya un estudio que creo que es la visión futuro de como vimos en estudios que disminuir las complicaciones impactan los desenlaces oncológicos, sería, digamos, algo a seguir, pero creo que una aproximación al ERAS en donde no tenemos publicaciones y estamos viendo realmente cómo lo estamos haciendo, esa aproximación a esos desenlaces posoperatorios como la estancia y las complicaciones, era esa primera aproximación para que pues de acá vengan muchas cosas. Entonces creo que de pronto el TNM o por lo menos el TN sí ha afectado un poco esos desenlaces, como le dije, de la aproximación que podía cambiar de hecho la decisión en la laparoscopia o no. Y creo que ya como objetivo de un estudio adicional, sí vendría a ver el impacto que tenemos con los desenlaces oncológicos. ¿Se debe cambiar el título? No sé, yo no, esa parte legal, digamos lo que yo digo, hay muchos artículos de ERAS en general que uno lo encuentra como ERAS y no son todos artículos de sociedades de esos 34 centros que les digo, me tocaría como revisar muchos si son o no de ese grupo de ERAS, pero la mayoría son grupos que lo han implementado sin ser parte de la sociedad y yo creo que lo usan como término. Entonces creería que si se ha hecho, esto lleva 20 años, tenemos mucha literatura al respecto, entonces no creo que sea un problema, pero sí creo que de entrada para empezar a tener un idioma común y además de que no somos todos pertenecientes a la sociedad, sí sería mucho mejor manejar protocolos de recuperación acelerada, que es algo que hacemos todos. Yo creo que nuestra práctica. Yo creo que una de las cosas... No, creo que principalmente es muchas de las limitaciones probablemente es que uno tiene que pagar y creo que le dan a uno un acceso como una base de datos, pero solo se pueden registrar 100 pacientes. O sea, creo que de todos los requisitos, no lo sé, creo que uno es que hace que digamos desde el punto de vista clínico, porque puede que el cirujano quiera hacerlo, pero pues necesita el apoyo de todo el hospital que implica un esfuerzo económico, hace que se vea limitado. Eso creo que un entrenamiento de hecho toma tiempo, es un año, bien en la formación, bien las estrategias, la aplicabilidad, la adherencia. Entonces creo que además implica un trabajo arduo en formación de personal y muchas otras cosas que hacen que, digamos, aunque nosotros veamos que lo hacemos día a día, esa implementación, como les decía yo, es la que puede hacer la diferencia y creo que el pertenecer a la sociedad hace que esa medición de adherencia sea mucho más realista y específica a la hora de hacer una publicación. ¿Usted cree que si esta publicara debería tener alguna modificación en la palabra para no crear demandas o no crear situaciones conflictivas de tipo jurídico? Yo lo haría, profe, después de escuchar, digamos, la recomendación del doctor García y sabiendo, no creo que cambie el hecho. Digamos que importante sí es que como palabras clave que no esté pensando en el artículo, uno cuando busca las palabras clave busca términos mesh, que lo que van a hacer es que obviamente la búsqueda de nuestro artículo pues funcione mucho mejor cuando lo vayan a buscar. Y como ERAS, como las siglas no sale, pero sí sale como término mesh, Enhanced Recovery After Surgery, que terminan siendo esas mismas siglas, o sea que ese término mesh existe para la búsqueda de artículos, como tal, como Enhanced Recovery After Surgery en términos mesh de PubMed. Entonces, por eso le digo que yo creo que hay tanta literatura que no estoy segura que haya un problema, pero como tal y sabiendo que podría existirlo, creo que pues no habría un problema en modificarlo para poder establecer ese idioma común en los grupos que no somos de la sociedad. Doctor González. Hola, buenos días. No, primero pues felicitar a Natalia y al grupo pues que hace la investigación, igual que el doctor Mauricio, pues sabe uno las dificultades que tiene tratar de hacer un estudio descriptivo y tratar de buscar todas estas variables que no se definieron a priori.
Felicitaciones porque es una serie grande comparado con lo que está escrito, y me parece pues que amerita todo el esfuerzo y de describir lo que se hace de forma local, y ojalá se pueda publicar en una revista internacional. Pues, desde el punto de vista metodológico, me parece que es un estudio bien planteado, y la forma en la que se presenta la información está perfecta. Pero la única discusión que yo le haría grande, pues como para introducirlo dentro de las limitaciones del estudio, es que aquí estamos evaluando la era preeras y eras, pero también la era de un cambio de un grupo quirúrgico. Entonces yo dejaría eso abierto e importante, porque pues obviamente yo no soy cirujano, pero creería yo que muchas de las cosas que vienen acá también hacen parte del que lo realiza. O sea, el quien realiza el procedimiento puede ser una cosa muy importante, y digamos que ese cambio del grupo quirúrgico pues va acompañado de un manejo multidisciplinario, obvio, lo sé, pero también es interesante que eso se describa dentro de las limitaciones, porque no estamos comparando al mismo grupo quirúrgico adquiriendo una forma de seguir al paciente y de seguirlo mejor, sino que hay una comparación con cirujanos distintos. Entonces, me parece importante que lo dejes consignado dentro de